A las 11:00 de la noche estaba en un culto, cayó una gloria sobrenatural en el culto y yo salí del culto. Iba con una hermana y sentí, antes de llegar a la casa del pastor, llegar a la casa de la hermana. Wow. Me encuentro con una multitud de personas porque la joven había muerto. La joven fue sacada del culto y la joven, entrando a su casa, cayó muerta la muchacha. Pero yo le digo a la hermana, no se turbe, porque algo raro está pasando aquí. Vamos a orar. Y empezamos a orar en la sala. Wow. Y empezamos a orar y a orar y a orar en la sala. Se metió una gloria sobrenatural. Cuando se metió la gloria, bajó la voz del Señor y me dice, en voz audible que tronó en mis oídos, ella no está muerta, sino que está en trance de muerte. Dios. Yo vengo de la brujería, Dios me sacó de allí. Familia, que el eterno Dios nos bendiga a todos. Sean todos bienvenidos a tu programa Impacto de Dios TV para las Naciones. Tu amigo y hermano Joselito Pérez, quien conecta con todos ustedes. Como siempre, sean todos bienvenidos. Gracias por ser parte de esta gran familia Impacto de Dios TV para las Naciones. Señores, hoy tenemos un invitado muy especial. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen, otros lo han visto, han sido grandemente bendecidos a través de las conferencias, prédicas, charlas y otras cosas más en Dios, la cual ha marcado tu vida. Yo sé que muchos ministros que nos ven detrás de cámara, muchos pastores, evangelistas, profetas, conocen a este hombre y otros lo van a conocer. Prepárese que hoy seremos grandemente edificados con una palabra muy poderosa que Dios ha depositado en el corazón del pastor y evangelista también, Tito Isabel Reyes. Pastor, Dios le bendiga. ¿Cómo se Amén. Bueno, nosotros nos sentimos bendecidos, poderosos en Dios, y nada, acá estamos para tratar de hacer lo que Dios nos ha permitido siempre hacer durante todo este tiempo y ser bendición a tu público. Ya tengo conocimiento previo y un amplio y pleno saber de cómo va con tu canal. Amén. Impacto de Dios, ¿verdad? Amén. TV. Amén. Para las naciones. Así es. Bueno, y me estoy familiarizando. Amén. Aquí estamos Yo creo que a la disposición. su ministerio más o menos tiene casi el mismo nombre. Sí, nuestro ministerio de impacto y poder. Wow. Todo por las almas. Así es. Eso en el aspecto, ¿verdad? A nivel de la parte evangelística. Así es. Pero en la parte ya obispal, pastoral, pertenecemos al Concilio de Iglesia de Dios Unida. Así es. En la República Dominicana. Amén. De verdad. A sus órdenes. Amén, mi pastor. De verdad que para nosotros es un gran gozo de que usted haya sacado este espacio. Señores, no fue fácil, mucho compromiso a nivel ministerial tiene el pastor y sacar este espacio. Señores, esto vale oro para la gloria de Dios. Así que aproveche el máximo de lo que Dios ha depositado en el corazón del ministro. Pastor, nosotros lo admiramos bastante, aparte de nosotros, también la gente que nos ven detrás de cámara, por esa trayectoria tan poderosa e intachable que Dios ha puesto en su vida. Nos gustaría saber un poco más. ¿Quién es Tito Isabel Reyes? ¿Cómo inició su ministerio y cómo fue el llamado de Dios en su vida? Bueno, si tú me lo permites, Sí. y tus honorables televidentes de este glorioso canal, quisiera plasmar en las Sagradas Escrituras y desde allí extraer desde una óptica testimonial lo que Dios ha hecho en mi vida. Así es. Nuestros inicios y todo por el estilo. Amén. Y nos vamos a circunscribir en Daniel, capítulo 4, verso 2 Amén. y verso 3. La Biblia nos expresa lo siguiente: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Bueno, tomando esta porción de la palabra del Señor, allí en el testimonio de Nabucodonosor, después de ser sometido a una situación de penuria, bajo la ira del Señor, y desde allí pues
se ve conferido a tener que testificar las grandezas del Dios soberano. Así es. Declarando con toda firmeza de que no existía otro Dios en la tierra fuera que el Dios de los hebreos. Amén. Así es. O sea, él decreta claramente y reconoce. Amén. Entonces, Tito Isabel Reyes inicia su ministerio en el año 1997, ya desde una óptica organizada. Wow, wow. Pero en el año 91, por ahí más o menos, inició un ministerio informal, un ministerio de predicaciones como evangelista, a priori como predicador a prueba. Amén. Wow. Sometido, ¿verdad? Fue la primera posición evangelística que tuve como predicador a prueba. Pero luego después entonces me dieron el rol de evangelista nacional. Dios mío. Ya ahí como evangelista nacional tenía las facilidades de predicar tanto en el espectro de lo que concernía al concilio, como también todas otras denominaciones de la índole que sea en el contexto de la parte eclesiástica. Amén. 1992 y 1991, 1997, ya lanzamos un ministerio debidamente organizado, registrado y todo. Wow. El que al principio, ¿verdad?, de esta entrevista señalamos, Ministerio de Impacto y Poder, todo por las almas, Ezequiel 18:4. Y dando connotación a nuestros inicios, los inicios, como muchos otros ministros y predicadores, empezamos levantando bocinas. Wow, casi es. Empezamos deseando llegar a los escenarios. Así es. Entre ellos, los medios de comunicación. Yo me recuerdo cuando en el año 1989, 7 de enero de 1989, que vine a los pies de Cristo, empiezo a escuchar una radioemisora muy conocida, Radio Revelación en América, la frecuencia del amor. Así es. Y yo amanecía con la emisora todos los días de madrugada escuchando las prédicas y escuchando al mismo tiempo las canciones sácara con unos mensajes ultra maravillosos. Wow. Y todo eso pues nos fue creando esa sed, esa hambre por lo que es la vida de la predicación. Así es. Pero también al mismo tiempo me fue creando el hábito de querer ser un comunicador. Santo. Al fin es que así inicia nuestra labor y nuestro trabajo, sobre todas las cosas, buscando a Dios. Dios mío. Y cuando usted inició, obviamente, el ministerio, ¿cuántas personas pertenecían al ministerio? Bueno, nosotros iniciamos con 19 personas. Hijo del cielo. Aproximadamente 19 personas. Pero algo fuerte para compartir con cada uno de los amados televidentes de tu espacio. El enemigo fue golpeando de forma sobrenatural y me fue quitando el cerco. Empezaron a descarriarse todos. A tal magnitud que de 19 quedamos como 3 o 4. Dios del cielo. En el ministerio todos se descarriaron. Pero el enemigo quería llegar donde mí. O sea, usted era el presidente del ministerio. Presidente, claro, presidente fundador del ministerio. Pero que el enemigo fue quitándonos las personas que eran comprometidas con el ministerio. Nos la fue quitando de forma paulatina, de forma sutil. Pero el enemigo esperaba que yo retrocediera. Y va con ese golpe. Exactamente, ¿no? Con personas que amamos. No que amábamos, sino personas que amamos. Así es. Personas que nosotros capacitamos y preparamos y que estuvieron con nosotros ahí. Dios. Y verla descarriarse, apartarse del Señor, fue algo fuerte, muy fuerte para nuestra vida iniciando el ministerio. Así es. Cuando usted comenzó a observar cómo de 19 personas comenzaron a descarriarse parte por parte, llegó un momento que el ministerio se paró por un tiempo, o usted
con lucha, prueba, casi la depresión atacándolo, voces negativas diciéndole ahora la persona más cercana, la gente que te movía, la gente que iba contigo. ¿Llegó un momento que el ministerio se frenó por un tiempo o usted siguió hacia adelante? No, todo lo contrario. Yo he sido y soy Amén. del estirpe de persona que cuando soy golpeado me siento desafiado. Santo. Y al sentirme desafiado, Lucha. automáticamente hay algo sobrenatural Dios. que Dios puso y se gestó en mí desde, podríamos decir, desde que el microorganismo emanado de mi padre hacia el óvulo de mi mamá, Dios gestó esa naturaleza en mi vida. A tal magnitud que a los 7 y 8 años yo tenía el valor de irme y meterme en lugares que hombres no se metían. Dios. O sea, un valor sobrenatural en ese aspecto. Amén. Entonces, todo lo que a mí me contrarreta y me quiere impedir avanzar, yo lo veo como un desafío a superar. Santo. Y lo veo como metas que deben ser superadas. Entonces, ese determinado periodo de tiempo para mí fue una bendición para yo poder pernotar profundamente en mí de qué Dios me había hecho. Y lo que Dios había puesto sobre mi vida a nivel espiritual para seguir venciendo. Amén. Todo lo contrario, el ministerio empezó a avanzar, aunque había perdido, ¿verdad?, el cerco de personas que estaban conmigo y que iniciaron conmigo, pero al mismo tiempo empezó el Señor a meter un sinnúmero de actividades e invitaciones por doquier. Amén. Algo muy fuerte. Así es impresionante, pastor, esta declaración, porque yo sé que muchas personas que tienen ministerio extraordinario, poderoso, grandes potenciales, que hoy en día, porque alguien se le fue del lado, alguien se descarrió, ellos también siguieron los pasos de esa persona, porque hay gente que a veces dependen de otro ministerio, y si fulano no está, yo tampoco estoy. Correcto. Es un ejemplo a seguir lo que usted está declarando. Ahora, háblenos un poquito respecto a la traición y a los levantamientos que usted llegó a tener en los inicios de su ministerio. ¿Cómo usted pudo asimilar la traición, los levantamientos, la crítica y usted seguir para adelante en el ministerio? Porque ahí no es fácil, pero se puede. Bueno, lo número uno que hay que entender, mi hermano Joselito, es que todo ser debe poner como punta de lanza o como plan motor a Jesucristo. Así es. Y Jesucristo, decía el profeta del antiguo pacto, herido el pastor dispersa las ovejas. Así es. O sea, Cristo tuvo que ser sometido al desprecio, a la traición. Así es. O sea, la iglesia que Cristo preside es la iglesia más golpeada, porque él empieza con 12 personas. Tenía Judas, que era un traicionero. Tenía Tomás, que no creía en él. Dios. Tenía a Pedro y a Juan, con el cuchillo. Ambos, ¿verdad? Con Juan llamado Boanerges o hijo de trueno, y Pedro con un carácter áspero, brusco, ¿verdad? Sin ser llevado todavía al taller. Y tenemos a Jacobo también y al mismo Juan, que querían dividir el reino de Cristo desde la tierra. Esa era la iglesia de Cristo. Entonces, yo creo claramente que en el ministerio está el tiempo del desprecio, está el tiempo de cuando uno es dejado solo, está el tiempo donde uno es calumniado, ¿verdad? Y pasado por procesos difíciles, y eso es parte, eso es parte del desarrollo, parte de la madurez en el carácter, en el llamado, porque el llamado conlleva sufrimiento, vituperio, pero al mismo tiempo madurez y experiencia, capacidad para la resistencia de días peores o días mejores. Pero en todo se adquiere una experiencia. Así es. ¿Qué tiempo usted duró a nivel evangelístico, aunque todavía usted evangelista? No, yo todavía soy un predicador actualmente. O sea, bueno, antes del pastorado. Antes del pastorado. Yo tengo unos 18 años. Ya a nivel de lo que es el pastorado. Amén. Tenemos, ¿cómo inició su pastorado? Bueno, en la parte pastoral, ahí hay mucho que decir. Yo tengo en el campo evangelístico 2 programas televisivos
Wow. Y tengo programas en 2 o 3 emisoras, que salía de un programa radial y de ahí tenía que ir para otro. Dios. Y todo eso me generaba en cierto aspecto cierto nivel de ganancia. Y yo vivía una vida cómoda en el campo evangelístico. Todo me iba bien porque tú sabes que el predicador solamente suelta la palabra y disfruta a profundidad lo que es la predicación de la palabra, pero le deja los líos al pastor y los conflictos al pastor. Todo lo que sucede, que dice el evangelista, tiene que tomarlo el del pastor o el apóstol o el obispo, la persona, ¿verdad?, que está puesta en asesoría y consejería. Entonces, yo estoy muy bien, pero el honorable hoy ya fallecido, el hombre que Dios usa para colocarnos acá donde estamos operando, nuestra congregación y otras congregaciones que manejamos, pero desde la sede central de acá, Simeón Herrera de la Cruz, pastor central de nuestra iglesia, el cual me llama una tarde y me dice: Tito, te necesito en Villa Esfuerzo. Y yo digo: sí, no hay problema. Pero después que yo digo sí, no hay problema, entonces yo quiero dar para atrás. Porque yo sé, porque estuve unos años bien largos como segundo pastor de una iglesia, y yo sé lo que padece y sufre un pastor. Que no es fácil. Entonces yo iba a llamar de nuevo y decirle al obispo: no, ponga a otra persona. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que cuando me vienen a colocar acá, donde estamos, acá en Villa Esfuerzo, cuando me vienen a colocar acá, que yo veo este desierto, una iglesia en un estado, podríamos decir, denigrante, una condición infrahumana, lo que eran los cines de la iglesia podridos, los palos llenos de comején y calcoma, el agua, ¿verdad?, llovía afuera y acampaba adentro, o llovía adentro, perdón, y acampaba afuera, que es la palabra correcta. Pasaba un río por el medio de la misma congregación. Entonces, un hombre que viene con programas televisivos, programas radiales, y había una titomanía, por la gracia del Señor, de un espectro de predicación amplia por doquier, predicando en el mes hasta 40 veces, predicando los domingos hasta 4 veces, predicando en la semana una cantidad de veces. El mes tenía 30 y 31 días, 29 días. Yo duraba casi 40, porque la predicación, eso era demasiada predicación. Entonces, donde quiere la predicación. Entonces, ahora el hombre viene a sentarse. O sea, yo bajo de la cima al suelo, a quedarme con 6 personas que recibo en este lugar. Y en un templo no muy... No, eso fue algo demasiado fuerte. Unas condiciones, imagínate, ¿de dónde yo iba a percibir dinero? Santo Dios. Con 6 personas en la congregación. Pero entramos en fe, creyéndole al Señor. Amén. Y es demasiado que decir, ha llovido mucho en estos 18 años. Ha llovido mucho porque hoy, por la gracia del Eterno, estamos en las oficinas. Sí, amén. Estamos en las oficinas. Que la oficina ahora. Exactamente. Estamos en la oficina precisamente de la congregación. Con un plato grandísimo. Amén. El templo está mucho más grande. Tenemos solar comprado al lado para seguir ampliando. Amén. Y el objetivo es cubrir la esquina completa. Así es. Pero de aquí han salido 7 nuevas iglesias. De este lugar. Así es. Y damos asesoría a una cantidad también de pastores. Así es. Y de evangelistas que siempre han sido personas que han, podríamos decir, casi semidependido de nuestras asesorías y consejería. Tus primeros pasos, o tu primer mes, o tus primeros 2 meses en el pastorado, ¿cómo tú te sentías los primeros días cuando tú comenzabas a dar culto?
que llegaste a ver un mes, 2 meses, que quizás con 6, 7, 8 o 10 miembros. ¿Cómo te sentías tu primer mes en el pastorado? Traumático. Wow. Traumático porque en el campo evangelístico, repito, tú ahí predicas, pero la labor pastoral es algo que hay que vivirlo en carne viva para tú poder entender el ministerio, el llamado al pastorado. Así es. Porque traer personas con la gracia que Dios nos da, Amén. podríamos decir que es fácil traerlo. Ahora retenerlo, mordearlo, porque recuerda algo. Cristo dijo, vayan y prediquen el evangelio, pero también Cristo dijo, hagan discípulos. Hacer discípulo del contexto griego manifiesta mordearlo. Así es. O sea, hay un trabajo del llamado. Así es. Yo lo convenzo de pecado, justicia y juicio. Pero hay un trabajo que el pastor, en 4, 5, 6 funciones que tiene el pastor, que tiene que aplicarla. Porque vienen ovejas con diferentes tipos de formaciones. Así es. Con diferentes tipos de formaciones, con un carácter desarrollado. Así es. Por eso es que la salvación es el milagro más potentoso que puede, o portentoso que puede recibir el ser humano. Así es. Porque es llevar una metamoya, un cambio, una metamorfosis, una transformación a la mente de esa vida. Por eso la palabra regeneración y la palabra que expresa arrepentimiento, que es cambio de dirección. Así es sacar a una persona de un camino torcido y extraviado y llevarlo a un camino correcto, cimentarlo en ese camino y hacer que ese camino, ¿verdad?, le sea de gusto, le sea apetecible. Y eso lo provoca, aparte del Espíritu Santo, el trabajo que hace el pastor de alimentación, confortación y de seguimiento continuo. Amén. Dios mío. Así mismo es impactante, pastor. Como nos quedan un par de minutitos, hay una palabra muy fuerte. Me gustaría saber, pastor, yo sé que aparte de los años que usted tiene a nivel ministerial y lo que Dios ha hecho en el pastorado, cuéntenos un poquito, una de las menciones, que sea 2 o 3 partes donde usted ha quedado impactado a nivel de liberación. Cuando hay atmósfera, usted sabe que uno predica, pero hay lugares que uno ve cosas que a veces en años uno dice, Dios mío, pero cosas que Dios, háblenos en que sea de liberación. Que usted ha quedado impactado. Entendemos que Dios hace cosas extraordinarias, pero como humanos que somos, a veces quedamos, wow, y Dios mío, mira qué manifestación. De las manifestaciones, tanto evangelístico como en el pastoral, usted sabe que el pastor, como usted acaba de decir, cuando está formando personas, hay gente que viene con todo tipo de espíritu raros. Entonces el pastor entra ya en una atmósfera de capacitación, preparación y liberación, porque no es fácil. Una de las liberaciones más impactantes que usted ha pasado en su vida. Bueno, yo te puedo contar por lo menos 2 de miles. 2, por lo menos 2. La número 1 fue allí en Barahona en el 1996. Yo estaba en Juancho, la colonia de Barahona, en una iglesia pequeña en aquel lugar. Estábamos precisamente en una vigilia. Y cuando estamos ministrando, cayó una gloria que paralizó todo el entorno. Fue paralizado. En aquel lugar habían 2 lugares de expendio de bebida alcohólica y donde se emitían, ¿verdad?, bailes, fiestas. Esos 2 lugares tuvieron que cerrarlo esa noche. Las fiestas estaban encendidas. Y a 2 y a 3 cuadras del lugar caían las gentes endemoniadas y parecían como zombies porque iban llegando a la iglesia como culebras arrastrándose. Algo súper extraordinario. Santo. Y fue tan fuerte el poder que todo el que se acercaba, por lo menos a 15 o a 20 pies de la congregación, todo el mundo tenía que caer. Todo el que se iba acercando, pero otro era que el Espíritu lo traía arrastrando. Dios mío. A tal magnitud que eso fue una liberación sobrenatural. Esa fue una.
Wow. Otra fue cuando en el año 1900, precisamente 97, una joven fue vendida desde el vientre de su madre. Santo. Fue vendida desde el vientre de su madre Wow. por pacto satánico. Dios. Y en el 1997, por ahí más o menos, se cumplió ese pacto. Santo. A las 11 y pico de la noche estaba en un culto, en el ensayo Isabelita, cayó una gloria sobrenatural en el culto y yo salí del culto. Dios mío. Cuando salí del culto iba para la casa del pastor, pero antes de llegar a la casa del pastor iba con una hermana y sentí, antes de llegar a la casa del pastor, llegar a la casa de la hermana. Wow, wow. Y cuando llegué a la casa de la hermana, me encuentro con una multitud de personas porque la joven había muerto. La joven fue sacada del culto y la joven, entrando a su casa, cayó muerta la muchacha. Entonces sus dos hermanos, una hembra y un varón, empezaron a llorar, causaron un escándalo, los vecinos se reunieron. Entonces cuando yo llego, la muchacha está en la cama, Wow. labio morado, Santo. dedos de las manos moradas, los pies morados. No hay signo de vida, le toco la vena aorta, no hay vida, le toco los signos, ¿verdad? De las venas, acá tampoco veo signos. Me acerco a ver si respira, no hay respiración. Santo. Pero yo le digo a la hermana, no se turbe, porque algo raro está pasando aquí, vamos a orar. Y empezamos a orar en la sala. Wow. Y empezamos a orar y a orar y a orar en la sala. Se metió una gloria sobrenatural. Lucha. Cuando se metió la gloria, bajó la voz del Señor y me dice, en voz audible que tronó en mis oídos, Wow. ella no está muerta, sino que está en trance de muerte. Dios. Yo vengo de la brujería, Dios me sacó de allí. Yo sé lo que es trance de muerte. Santo. Trance de muerte cuando una persona está entre lo que es su alma sale del cuerpo, su espíritu todavía puede dar un poco de vida, pero su estado está en que si alguien tiene autoridad y puede devolver esa alma, Wow, wow. la puede devolver con autoridad de Dios. Así es. Entonces, el alma había salido, la persona estaba muerta, pero se necesitaba alguien que peleara por ella para que rompiera ese pacto. Wow, así es. Entonces, al cumplirse el pacto ese día, Satanás fue a buscar su alma Dios y mío. la sacó del cuerpo y se la llevó. Wow. Pero cuando empezamos a orar, yo duré 1 hora y 45 minutos Peleando por esa. peleando por esa alma. Y salían demonios y demonios y demonios del cuerpo. Dios mío. Y llegó un momento donde ya yo físicamente estaba No agotado. agotado. Estaba dado. Yo había tomado mucha agua y estaba sudado, agotado. Pero llegó un momento donde ya el Espíritu Santo me trae a la mente que los ángeles son fieles ministros a nuestro servicio. Dios. Y yo dije, Señor, este es un momento para que tu ángel descienda y enfrente la muerte. Así es. Porque todos los espíritus habían salido del cuerpo, pero el espíritu que tenía el título de muerte no había salido del cuerpo. Wow. Me decía, mi amo mandó a buscarla y yo tengo que llevármela. Dios. Y llegó el momento donde yo le digo a los hermanos, oremos Amén. para que descienda el ángel del Señor Amén. y termine esta guerra. Cuando yo levanto mis manos y empezamos la oración, no habían pasado 15 segundos cuando de repente yo veo el ángel que desciende con la espada. Dios. Y cuando yo veo que va descendiendo el ángel con la espada, le digo al espíritu de muerte, muerte, resistirá más en este cuerpo. Dios. Me dice, no, tira un grito Dios y sale del mío. cuerpo. La muchacha respira y vuelve a la vida. Wow. Y sucede la primera resurrección que Dios efectúa a través de nuestro ministerio. Dios mío. Cuando ella viene a la vida, le pregunto, pero dime qué es lo que pasa. ¿Qué fue lo que pasó? Me dijo, cuando yo salí del culto, Santo. que llegué aquí a la puerta de mi casa, 2 seres me echaron mano, me sacaron del cuerpo, me metieron por un túnel. Wow. Cuando me metieron por un túnel, Lucha. de repente yo veo una limusina, dice ella. En esa limusina veo un joven apuesto con una vestimenta resplandeciente y un anillo en la mano. Dios. Y me hace seña y dice ella que le estaban vistiendo de un velo negro, poniéndole un velo negro para llevarle a la boda. Wow, wow.
Cuando tú analizas eso, te das cuenta que el ser que está con la limusina es el mismo diablo. Y que la vestimenta del velo negro y con el anillo en la mano era la confirmación del pacto que se había hecho. Así es, así es. Para él agarrarle el alma de esa vida. Santo. Pero como ella no conocía la voz de Dios, aleluya. Como ella no conocía la voz de Dios, pero sí conocía mi voz. Santo. Ella escucha la voz mía que le grita y le dice: Amarili, sube. Wow. Y ella dice que en medio de la tiniebla y de ese túnel oscuro se mete una mano sobrenatural que la agarra y la saca y la coloca en el cuerpo. Dios mío. Cuando la coloca en el cuerpo, ella resucitó. Wow, y ese pacto se rompió. Se rompió y hasta el día de hoy ella está viva. Wow, impactante, señores. Lo que está declarando el pastor es algo sobrenatural. Cuando Cristo llega, todo pacto satánico se rompe. Señores, esto viene segunda parte. En la segunda parte estaremos hablando de dónde Dios sacó al pastor Tito Isabel Reyes. Observamos cómo Dios también lo sacó de la brujería y tiene experiencia cómo Dios liberta, transforma, cambia y rompe la cadena. En la segunda parte estaremos realizando, señores, este gran impactante testimonio que será de bendición. Vamos a regalarle al pastor un par de minutos más, ¿verdad? Para que él pueda dar un poderoso consejo sobre aquellas personas que tienen ministerio, aquellas personas que hoy en día están en el suelo, y también él estará tocando unos puntos que serán muy interesantes respecto a la política. Bueno, tenemos mucho que expresar para asesorar. Tú sabes que el asunto del ministerio o de los ministerios que Dios coloca, porque nada más la Biblia habla de la multiforme manera de Dios glorificarse y coloca sobre un solo hombre demasiadas cosas para gloria y honra de Él. Entonces podríamos decirle a los predicadores que la predicación es bella. Así es. Lo más hermoso que ha pisado a tierra es hablar de Jesucristo. Así es. Wow. Y para hablar de Jesucristo, a Cristo hay que saber vender el producto Cristo. Así es. Cuando digo vender, no estoy hablando desde una óptica comercial. Estamos hablando desde una óptica, ¿verdad?, de saberlo articular. Así es, así es. La predicación es el arte del bien preparar sermones. Amén. Y si la predicación a través de la homilética es el arte de bien preparar sermones, hoy en día vemos que hay personas que no están predicando. Así es. Están enjuiciando. Dios. Están destruyendo. Dios. Y se han tomado roles que la Biblia no le da. Así es. O sea, la Biblia no le da el rol a nadie de condenación, sino el ministerio de la reconciliación. O sea, el ministerio de la reconciliación es atraer. El ministerio del juicio es imponer. Y si el ministerio del juicio es imponer, a nadie se le ha dado el ministerio de imponer, sino el ministerio de atraer personas para que sean transformadas. Es tan fuerte la predicación que el verdadero predicador, el verdadero apóstol, el verdadero obispo, el verdadero sermonista del reino, lo que hace es llevar, conducir la vida a Cristo para que la cambie, para que la transforme. Así es. O sea, no es trabajo de ningún predicador decirle a la persona lo que tiene que dejar o lo que tiene que hacer. Así es. Sino venga al que te transforma, al que te cambia, al que destruye el poder imperial del reino de la tiniebla que te cautiva. Así es. Si ya yo determino un juicio, ya yo le cerré la puerta. Ya, así es. Desde que yo le digo a la persona que él está condenado, wow. yo le estoy diciendo no hay salida. Ya no hay salida. Ahora, a la persona sí se le puede expresar su condición. Así es. Decirle la condición en que está viviendo. Que no es del agrado de Dios. Me doy a entender que no es del agrado de Dios, pero que sí tiene la oportunidad de salir de esa condición de cautiverio en que el diablo ha sucumbido a su vida. Así es. Entonces yo creo que
Mi consejo a los predicadores es enfóquense Amén. en presentar a Jesucristo. Amén. Así El es. rol de un evangelista no es doctrinal. Santo. El rol de un predicador evangelista no es llevar doctrina. Amén. Es llevar el mensaje de salvación Amén. y redención. Amén. Déjele ese trabajo a los pastores. Amén. Déjele ese trabajo a los maestros Amén. en las iglesias. Así es. Pero el predicador enfóquese Amén. en ganar personas para el reino. Amén. Y Dios ahí lo forma a través del pastor. No, el Señor lo forma. Amén. Y Él se toma su tiempo. Así es. Porque de la misma forma que entra el pecado hay que sacarlo. Así es. Y el pecado entra paulatino. Así es. Hay que sacarlo paulatino. Así es. Y es una obra del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hablar un poquito, pastor, ya como nos quedan 2 minutos, respecto a las posiciones donde Dios lo ha colocado en la política, en el ministerio. Bueno, Un poquito. yo creo que para eso tiene que haber otra entrevista. Sí, claro, viene la segunda parte. Exclusivamente, una segunda parte, exclusivamente para la parte política, porque no me gustaría dar una explicación tan breve Sí, ok. que no pueda ser convincente a los Exacto. telespectadores. Entonces, la segunda parte. En la segunda parte ampliamos ese Ampliamos, tema exacto. con toda tranquilidad. Amén. Porque hoy Tito Isabel Reyes pernota la política. Dios, impresionante. Señores, si se añade algo más, se daña el asunto. Así que yo le dije que aproveche lo que Dios iba a traer a través del pastor al máximo. Y yo sé que muchas personas han sido edificados, pastores fueron impactados con estas palabras, evangelistas, profetas, de todo un poco. Así que comparte este video. Este es su programa Impacto de Dios TV. Amén. Le voy a dar un segundo más al pastor, ¿verdad? Para que me le dé un saludo a los pastores y concluya con una oración. Bueno, nuestro más portentoso y apreciado saludo a mis colegas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, líderes departamentales, diáconos, diaconisas y todo ese espectro de predicadores y hombres de Dios. Obispo Tito Isabel Reyes, bendiciones mil Así y es. paz. Amén. Muchas gracias. Así que culminamos con una oración. Amén. Amén. Padre eterno y Dios de gracias, honramos y bendecimos tu poderoso nombre. Gracias por tus hijos e hijas, amigos o amigas que son bendecidos e impactados por la palabra, oh Dios, que tú has colocado sobre nuestros labios y en los labios de tu siervo, el ministro predicador Joselito. Gracias porque está en nosotros, con nosotros y por nosotros. Y si tú estás en nosotros, con nosotros y por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pastor, ¿cómo lo pueden buscar en las redes sociales? Bueno, yo estoy en todas las redes sociales así mismo. Me puede buscar como apóstol Tito Isabel Reyes, obispo Tito Isabel Reyes, pastor Tito Isabel Reyes, evangelista Tito Isabel Reyes, en todas las redes sociales. Amén. Aleluya. Que el eterno Dios nos bendiga a todos. Este es tu programa Impacto de Dios. Lo pueden buscar en todas las redes sociales, Impacto de Dios TV. Y también Joselito Pérez, evangelista, también lo puede buscar. Así que estamos